En esta nueva entrega de Documediantes, nuestros invitados narran el origen de dos formas diferentes de hacer comedia y cuentan cómo estas dos formas llegaron accidentalmente a la televisión, una de ellas para quedarse, y una vez en las pantallas chicas del país, cómo se unieron al movimiento de la stand-up comedy nuevas voces y otras no tan nuevas, porque ya tenían trayectoria en otras artes. Aquí vamos a ver cómo, paralelo a un programa de difusión nacional en vivo, comenzaron a formarse clubes de comedia que permitieron más dinamismo y experimentación al movimiento. Participan Rafael López, Diego Camargo, Gonzalo Valderrama, Roberto Camargo, Tato Devia. Disfrútenlo. Y el siguiente boom sucedió con Comediantes de la Noche, que pues evidentemente desde el principio pues hubo más gente trabajando, sacando pues, buscando ahí cómo hacer reír a la gente. Y ¿esto en qué año fue? Esto fue como en el 2009, no sé bien. Pero en un festival de teatro en el que había programados cuenteros y comediantes, allí RCN fue a grabar como, a pescar en Río Revuelto, a ver qué encontraba, y se encontró con los comediantes. Nos grabaron a los cuenteros y a los comediantes. Yo estaba en el festival participando como cuentero, no hacía comedia en ese entonces, y le fue muy bien al programa, tuvo un gran impacto en el público, que evidentemente pues ya ahí había unos comediantes que habían estado trabajando, ¿no? Eran Diego Mateus, Diego Camargo, Alejandra Azcárate, Iván Marín, Alejandro Riaño, Gonzalo Valderrama. No recuerdo quién más estuvo ahí al principio, creo que eran ellos seis. Entonces apareció Comediantes de la Noche y esto fue la locura. Entonces llamé a Adrián y Adrián se iba de gira por España. Entonces Adrián es el quinto Beatle, es el comediante de la noche que nunca fue porque se fue. Cosa que siempre me dolió porque Adrián siempre me gustó mucho como comediante. Y entró Diego Mateus, digamos, entonces Diego, digamos que ocupó ese lugar y entró, digamos, como dentro de la línea inicial. Estos eran comediantes además que tenían una visión muy clara, que tenían una forma muy, muy distinta y muy particular de ver la comedia. Todos siempre fueron y son y seguramente seguirán siendo muy coherentes y muy buenos con su material. Y esa combinación, digamos, fue muy, muy suertuda, ¿no? Porque tener 6 personajes que están empezando, que tienen muchas ganas, que igual tienen el conocimiento y la técnica porque llevan presentándose mucho durante algún tiempo, y que tienen un camino claro, es una cosa que normalmente no se da en nada de lo que tú hagas, mucho menos un proyecto de televisión. Entonces digamos que eso nos ayudó muchísimo a que hubiera una conexión con el proyecto en particular y finalmente con el público. Cuando los programas salieron al aire, se hicieron 4 capítulos de lo que se grabó en el festival, y cuando salió al aire esto era una cosa que ninguno calculó que iba a pasar. El boom de Comediantes de la Noche hizo que muchas personas quisieran probar eso de la comedia, ¿no? Hacer teen. Y sucedió algo muy importante y fue que echaron a Gonzalo Valderrama de Comediantes de la Noche. Eso es importante para el movimiento, un poco triste para Gonzalo. Pues en principio, esa rutina y en general todas las que yo hice en Comediantes de la Noche son así como casos muy particulares y clínicos, diría yo, humorísticos, en el sentido de que yo desde que aparecí en el programa, digamos que tuve siempre problemas de, ¿cuál sería la palabra técnica y objetiva? Problemas de aceptación con el público televidente. Y como ese asunto se detectó, yo que sé, a partir del segundo o tercer programa, comenzó a haber la necesidad en mi caso de cómo hacemos para que Gonzalo por fin sea aceptado en el programa ante el público que es el programa, porque pues no de que es aceptado porque con el promedio del rating, cuando este man sale la gente se pasa para Caracol, entonces ¿qué hacemos con Gonzalo? Yo era parte de qué hacemos con Gonzalo, entonces un poco como a buscar posibilidades entre la urgencia de que requería solución, pero también entre la angustia de por qué. Pero cuando echaron a Gonzo del programa, Gonzalo abrió el club de Me Muero de la R101.
con los amigos, yo creo que en parte para enfrentar la depresión de un fracaso a nivel nacional, ¿no? En televisión nacional. Pero gracias a que Gonzo abrió el club de el R101, empezó a haber un espacio para que los que queríamos probar comedia nos pudiéramos parar ahí a aprender, porque es que es tan misterioso esta de la comedia que uno la mayoría de cosas las descubres ahí en el escenario. Y es muy difícil pues si no hay escenarios, obviamente. ¿No? Dentro de la oferta de humor y dentro de la oferta de humor, pues hablemos de la oferta desde esto también, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta ir a ver un comediante? ¿Sí? ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por ir a ver un comediante? ¿Sí? ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por ir a ver un comediante no televisivo, no masivo, ¿sí? Versus cuánto pagarías tú por ver el show de un comediante televisivo, siendo que al televisivo lo puedes ver por televisión, ¿no? Entonces a uno le genera eso inquietudes, simplemente como preguntas para resolver. Pienso que hay una primera oleada de comediantes que más que pensar en la honestidad, piensan es en el tema de debo sonar bien, debo verme bien, debo quedar bien, debo vender, debo ser lindo para un canal, debo ser lindo para una marca, debo ser atractivo para esa gente que me puede dar dinero. Venimos de una herencia de Sábados Felices donde me burlo de todo, ¿cierto? Los demás, estoy por encima de la situación, ¿cierto? Y llega un personaje que se llama Gonzalo, que nos enseña que uno puede estar debajo de la situación. Y al vulnerarse y desnudarse, aparece un efecto que es mucho más bonito, porque es que el humor de la vulnerabilidad genera una conexión mucho más profunda que el humor de burlarse de los demás. A mí me parece que uno tiene una conexión inmediata y superficial, y el otro es como una conexión, oiga, detrás de esta persona hay como los mismos dramas de la humanidad, ¿cierto? Los mismos dramas del ser humano, como cuando uno ve a Cantinflas o a Charles Chaplin, ¿cierto? Y entonces Gonzalo nos empieza a mostrar esa manera de vulnerarse en escena.